Tito capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Tito capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Refleja tu vida que temes a Dios y le sirves? ¿Refleja tu vida que temes a Dios y le sirves? Tito tenía un ministerio en Creta. Creta es una isla de Grecia. Nos dice ahí Tito 1, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, se le está escribiendo a Tito. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Sin embargo, en el ministerio de Tito está sufriendo bastante oposición. Nos dice el versículo 10, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, Tito 1, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es, acabo de leer Tito capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Entonces vemos esta oposición con la que se encuentra Tito allá en Creta. Y aquí el apóstol Pablo, en el texto que vamos a considerar en el capítulo 2, nos vamos a centrar en el versículo 3 al versículo 5, donde se centra en las mujeres. Ahora, en el capítulo 2, lo que está haciendo el apóstol Pablo, está hablando de diferentes grupos de acuerdo a su género y su edad. Y este texto tiene similitudes con 1 Timoteo capítulo 3, donde menciona las cualidades de los líderes de la iglesia. Ahora, el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, aquí en Tito 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, en particular es similar a 1 Timoteo 3, versículo 11, donde menciona los requisitos de las mujeres, de los diáconos, porque ahí en 1 Timoteo 3, 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, aquí en Tito capítulo 2, el contexto, podéis notar donde el versículo 1 nos muestra que Tito debe de enseñar el evangelio verdadero, debe de enseñar la sana doctrina. Por eso dice, esto es Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces continúa dirigiéndose a diferentes grupos de acuerdo a su género y su edad. Y empieza con los ancianos, donde versículo 2, esto es Tito 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y entonces en versículo 3 menciona a las ancianas, cuando dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, en versículo 4 y 5, aunque continúa destacando lo que las ancianas deben de enseñar, también menciona las características que deben de reflejar las mujeres jóvenes, donde en versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces continúa en versículo 6, del versículo 6 al versículo 8, donde ahora se centra en los jóvenes y la responsabilidad e influencia de Tito sobre estos jóvenes, donde nos dice en estos Tito 2, desde el versículo 6 al versículo 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y luego del versículo 9 hasta el versículo 10, él se dirige a los siervos porque eran un componente diferente en la iglesia en esos tiempos, y por eso ahí en versículos 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, ahí viendo ese contexto, ese texto que acabo de leer ahí en Tito 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y básicamente se está centrando en que cada persona, o sea, cada creyente debe de vivir de una manera que coincide con la sana doctrina. Debe de vivir el Evangelio. Y la labor espiritual de cada uno es esencial para que la comunidad prospere. Y entonces, por ello, Tito, al hablar con la congregación y los individuos, debe de fomentar los resultados aquí mencionados. Ahora, aquí el texto en el cual nos vamos a enfocar se centra en las mujeres de la congregación. Y nos dice aquí el versículo 3 hasta el versículo 5, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Acabo de leer Tito 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Ese es el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite. ¿Refleja tu vida que temes a Dios y le sirves? Aquí podéis notar donde dice las ancianas. Ahora, es un término que no se refiere a una función dentro de la iglesia, sino a una edad, ¿vale? Entonces, las ancianas, dice asimismo. ¿Por qué dice asimismo? Porque acaba de mencionar a los ancianos. Ahí en versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, los ancianos deben de vivir el Evangelio, deben de reflejar la sana doctrina, pero entonces aquí, en versículo 3, se centra en las ancianas. Como dije, se centra en la edad. Las ancianas tienen una función bastante importante en la congregación porque deben de enseñar a las mujeres jóvenes a vivir su fe también, a vivir el Evangelio. Y lo que hace el apóstol Pablo, cuando destaca aquí a las ancianas, él destaca 4 cualidades y luego da la razón en el versículo 4. Porque destaca que deben de reflejar una conducta correcta, deben de reflejar un lenguaje correcto, o sea, deben de hablar correctamente, y aún un apetito correcto, y también tener la capacidad de enseñanza. Deben de ser ejemplos en su conducta. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esas cualidades? Pues van a enseñar. Ese es el resultado, es que van a enseñar a las mujeres jóvenes a vivir el Evangelio, a hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, las instrucciones aplican a todas las mujeres mayores. Y empieza aquí, en versículo 3, cuando dice que deben de ser, o sea, dice, las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte. Es interesante porque esas palabras destacan una conducta apropiada en un templo, ¿vale? Entonces, es una conducta santa. Sería otra manera de decir, como nos dice ahí 1 Timoteo 2, versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, la conducta debe ser una conducta apropiada para una persona santa. O sea, deja muy claro que perteneces a Dios, dejas muy claro que vives el Evangelio, dejas muy claro que Dios es tu prioridad. Entonces es permitir que la sensación de la presencia de Dios impregne toda la vida. Entonces todos los aspectos del comportamiento, de la apariencia, de la vida, del carácter de una mujer cristiana, a eso es lo que se refiere cuando dice reverentes en su porte. Ahora continúa donde dice no calumniadoras. No calumniadoras. Ahora, calumniar es acusar, es hablar con malicia, es hablar mal de alguien, es atacar la reputación de alguien, es acusar con hostilidad. Lo interesante es que el término calumniador, incluso en este texto, en el lenguaje original, en griego, es el texto diabolos, que significa acusador, pero comúnmente se refiere a Satanás. Y aquí lo aplica a personas que calumnian, en especial a las mujeres que acusan maliciosamente. O sea, aquellos que atribuyen falsamente a alguien palabras, actos o motivos deshonrosos, están haciendo la obra de Satanás. O sea, aquellos que calumnian están siguiendo el ejemplo de Satanás. Porque no puedes calumniar y servir a Dios al mismo tiempo. Y es que el interés en las personas puede llevar a calumniar. O sea, te interesas por las personas, pero entonces escuchas noticias y entonces pues no puedes esperar a contárselo a otra persona. Vas a otra persona y empiezas a contárselo y esas noticias se vuelven calumnias. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Porque ese interés puede llevar a la calumnia. Y es que las palabras de las mujeres deben de edificar. Ahora, lo que hay que destacar es que cada una de estas cualidades los creyentes también deben de reflejar. O sea, cualquier creyente de cualquier género, de cualquier edad, no debe de calumniar, ¿no? Pero aquí se está centrando en las ancianas y porque sus palabras deben de edificar. Como nos dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es Efesios 4, versículo 29, lo cual aplica a todos los creyentes, ¿no? Pero aquí, en Tito, capítulo 2, versículo 3, se está centrando en las mujeres ancianas que no deben de calumniar, especialmente porque comúnmente pues, tienen más tiempo por su edad, pues entonces sería fácil calumniar, pero no hay que calumniar, no calumniadoras. Continúa, dice, no esclavas del vino. ¿Por qué menciona ese término esclavas? Porque el vino puede esclavizar. Y en especial porque en la antigüedad muchas veces se usaba el vino como medicina. Entonces las ancianas que están tomando el vino como medicina, pues sería fácil volverse esclava del vino. Y por la debilidad física de las ancianas usaban el vino de manera medicinal. Y tener acceso a la comida y a la bebida en el hogar podría ser tentación a participar de ello constantemente y aún ser controlado por ello, ¿no? Controlado por esa bebida y la comida. Y aún también en la antigüedad, por la ausencia de agua potable, se mezclaba el vino con el agua para matar los gérmenes en el agua. Entonces, por ello estaba más accesible. Y entonces, por eso aquí alerta de no volverse esclavas del vino. Es una prohibición de hacerse adictas al vino. Como nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿Vale? Eso es una exhortación a todos los creyentes también. Eso es Efesios 5:18. O también en Romanos 13, del 13 al 14.
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Para eso Romanos 13, versículo 13 al 14, donde menciona esas glotonerías y borracheras, que es volverse esclavos de la comida y la bebida. Entonces, por eso aquí, volviendo aquí a Tito, capítulo 2, versículo 3, menciona que las ancianas no deben ser esclavas del vino. Y la cuarta característica que vemos al final del versículo 3, Tito 2, versículo 3, dice, maestras del bien. Entonces, en vez de usar sus bocas para dañar, como sería el calumniar, deben de usar sus bocas para edificar, para bien, para enseñar. Y aquí no está destacando una enseñanza formal, sino una enseñanza personal. Y no es en el sentido de 1 Timoteo 2, versículo 12, donde prohíbe que la mujer enseñe. Ahí en 1 Timoteo 2, versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque ahí en 1 Timoteo 2, versículo 12, se está centrando en que la mujer no debe de enseñar a los hombres, pero sí puede enseñar a las mujeres. Y como mencioné aquí, en Tito 2, versículo 3, menciona maestras del bien, entonces no es una enseñanza formal, sino es personal, es día tras día, es comunicando a otras mujeres la verdad del Evangelio y cómo hay que vivir el Evangelio. Y comunicar la palabra de Dios y ser ejemplo en palabra y en hecho. Es que cada congregación tiene la necesidad de mujeres maduras en la fe que enseñen a otras mujeres en palabra y en ejemplo. Y tienen una función de discipular a las mujeres jóvenes dentro de la congregación, al igual que a sus propios hijos, a sus propios familiares. Y destaca que cada persona tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Aquí, estas ancianas que menciona deben ser maestras del bien, haciendo discípulos, enseñarles la palabra de Dios, enseñar a las mujeres la palabra de Dios, al igual que todo creyente ha recibido el llamado, la comisión de hacer discípulos, como nos dice Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28, del 19 al 20, donde es un llamado a todos los creyentes a hacer discípulos. Pero aquí está mencionando a las ancianas, a las mujeres ancianas, que hagan discípulos de las mujeres jóvenes, que sean maestras del bien, o sea, que enseñen lo que es bueno, lo que se conforma a las Escrituras. Entonces, aquellas mujeres que tienen esa experiencia en la vida, en el matrimonio, con los hijos, deben de ayudar a las mujeres jóvenes a ajustarse a sus responsabilidades. Es un ministerio donde las mujeres son responsables. Y este papel de enseñanza es para aquellas mujeres que han llegado a un nivel de madurez necesario. O sea, tienen que reflejar un nivel de madurez espiritual. O sea, el énfasis está en el carácter de las personas, en el carácter de las ancianas. La edad no te califica para ser un ejemplo. Tienes que ser un ejemplo en toda área de tu vida. Tienes que ser un ejemplo de un cristiano. O sea, la clave es la piedad, es la rectitud, es el temor de Dios. Es necesario ser un ejemplo en la vida cristiana. Y entonces, llegamos aquí al versículo 4, donde aunque continúa con las características que se requieren para las ancianas, al mismo tiempo empiezan a enseñar las características que se requieren de las mujeres jóvenes. Ahora, lo que hay que entender es que en la antigüedad, la definición de una mujer joven incluía un rango mucho más amplio de lo que se considera hoy, de lo que se hace hoy. Entonces, cuando está hablando de mujeres jóvenes, está hablando de mujeres que no sean ancianas. ¿Vale? Entonces, aplica al resto de las mujeres. Entonces, aquí vemos esta
enseñanza que deben de hacer las ancianas, pero también nos describe las cualidades que deben de reflejar las mujeres jóvenes, el resto de las mujeres. Entonces, aquí en versículo 4, aquí está hablando de las ancianas, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí destaca estas cualidades que deben de reflejar las mujeres jóvenes. Al igual que las mujeres ancianas ya deberían de haber reflejado esas características a través de su vida para poder ser ejemplo a las mujeres jóvenes. Y es que las cualidades y las habilidades antes mencionadas son de grande provecho. O sea, contribuyen al ánimo y a la instrucción en la fe. Por eso nos puede decir el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 4, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Eso es Romanos 15, versículo 14. Entonces, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios y crecemos en nuestra fe y crecemos en nuestro conocimiento de Dios, lo que hemos aprendido de Dios lo podemos comunicar a otros. Lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, lo que Dios nos ha enseñado a través de la vida, lo podemos enseñar a otros. Tenemos esa capacidad. Dios nos capacita para amonestarnos los unos a los otros, como nos dice ahí Romanos 15, versículo 14. Y todo ello es para dar gloria a Dios. Por eso aquí mismo en Tito, capítulo 2, la última parte del versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, entonces, que no hablen mal de la palabra de Dios, sino realmente que hablen bien. Que Dios sea glorificado, como nos dice 1 Corintios 10:31, que debemos de dar gloria a Dios en todo. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Eso es 1 Corintios 10, versículo 31. Ahora aquí el apóstol Pablo escoge aplicarlo a la familia y tiene mucho sentido, porque como leímos antes ahí en Tito 1, versículo 11, hay personas que trastornan casas enteras. O sea, por su mala influencia, por su mala doctrina, pues dañan los hogares. Entonces, ¿qué es lo que el creyente debe hacer? Edificar los hogares. Y por eso Tito debe de enseñar a las ancianas a que ellas deben de edificar los hogares, sus hogares, pero también ayudar a las mujeres jóvenes, enseñarles a través de su ejemplo y de su palabra y de lo que han aprendido y comunicarles la palabra de Dios para que ellas puedan edificar sus casas. Entonces, viendo esta comunidad que se ayuda mutuamente a crecer espiritualmente. Y es que Tito debe de utilizar a las ancianas que son maduras espiritualmente para ayudar a las jóvenes a honrar a Dios y a reflejar a Cristo en sus actitudes, en sus vidas. Y entonces ahora se centra en todas las mujeres jóvenes. Y como mencioné, esto abarca a todas las mujeres que no son ancianas. Todas las mujeres. Entonces, aquí nos menciona las mujeres jóvenes. Las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Ahora, esa enseñanza no es una enseñanza mecánica, en el sentido de que aquí van las 10 reglas que tienes que poner en práctica y apréndetelas de memoria y ya está. Eso es suficiente. No, es vivir de acuerdo a ello, es reflejarlo en la vida, es ir y enseñarlo de manera personal. Es inculcar cualidades admirables y beneficiosas. No es una enseñanza mecánica, sino es un aprendizaje significativo. Es enseñarles de verdad la palabra de Dios, cómo ponerlo en práctica en toda área de su vida, en sus hogares, con su familia, en su trabajo, en todo lo que hacen y además ser ejemplo de ello. Entonces, por ello es una enseñanza
significativa, es un aprendizaje significativo donde realmente se está inculcando esas cualidades para que estas mujeres jóvenes aprendan de ello, vivan de acuerdo a ello y cuando ellas sean ancianas, ellas puedan comunicar esa enseñanza a las que en ese tiempo son esas mujeres jóvenes. Entonces, vemos esta enseñanza tan importante. Y aquí el apóstol Pablo menciona 7 cualidades y luego da la razón, aquí en versículo 4 y versículo 5. Porque menciona, ahí en versículo 4, que deben de amar a sus maridos y también a sus hijos. Entonces, amar a sus maridos, amar a sus hijos. Versículo 5, ser prudentes. Deben de ser castas, o que significa santas. Deben de ser cuidadosas con su casa. Deben ser buenas. Y deben ser sujetas a sus maridos. Y la razón, nos lo dice ahí al final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, vemos la importancia de poner en práctica estas cualidades. O sea, las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a poner en práctica estas cualidades y las mujeres jóvenes deben de buscar poner en práctica estas cualidades. Y es que las cualidades tienen que ver con la actitud y con la conducta hacia su hogar y hacia su vida y hacia otras personas. Es que la colaboración entre las ancianas y las jóvenes es para beneficio común. Las ancianas enseñan lo que ya entienden, lo que ya han aprendido. Y esa enseñanza es una enseñanza de sabiduría en la práctica. Les instruyen a pensar y a vivir sabiamente, controlando sus pasiones. Y empieza con el amor. Porque hay que amar y todos los creyentes deben de amar. Hay que amar a los maridos, hay que amar a los hijos, porque el amor es esencial para el creyente. Como cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le respondió, esto es en Mateo 22, del versículo 35 al 40, pero voy a leer empezando en versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, y el texto es del versículo 35 al 40, donde Jesús resume toda la ley y los profetas con amar. Amar a Dios primero y amar al prójimo. ¿Y quiénes son los prójimos más cercanos? Bueno, para una esposa es su marido, sus hijos, ¿no? Para un esposo es su esposa, sus hijos, ¿no? Y entonces son las personas que están a tu alrededor, esos son los prójimos más cercanos. Y debes de amar a tus prójimos, debes de amar. Debes de mostrar amor. Incluso nos dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Gálatas 5:14. Por eso aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, empieza con amar. Amar a los maridos. Entonces las mujeres jóvenes deben de amar a sus maridos y a sus hijos. Y cuando consideramos la sociedad de hoy en día, ante tanto divorcio, ante tanta separación, ante una cultura donde no se valora el matrimonio, es tan necesario exhortar a las esposas a amar a sus maridos. Es apropiado en una cultura donde, especialmente en esos días, donde la mujer no escogía a su marido. Entonces está hablando de un amor sacrificial. O sea, las mujeres jóvenes deben de amar a sus maridos. Nos dice ahí Tito 2, versículo 4. Amar a sus maridos. Está hablando de un amor sacrificial, un amor servicial. Y la lección de amar es apropiada a todas las edades, todas las personas, como mencioné antes. Cada creyente debe de amar a Dios primero y amar a su prójimo.
Pero aquí se centra en las mujeres jóvenes e implica que el amor hacia el esposo es algo que se puede aprender. Y la recepción del Evangelio puede crear relaciones matrimoniales fuertes, relaciones matrimoniales piadosas y sin egoísmo. Entonces aquí vemos, aquí como empieza con el amor. Hay que amar. También menciona amar a sus hijos. Y es que ante el enfoque en la carrera profesional de las mujeres quieren avanzar en sus carreras y dejan o abandonan a sus hijos, ¿no? O quizás ante todos los abortos intencionales en la sociedad de hoy, es necesario exhortar a las madres a amar a sus hijos. Y es que los niños necesitan la lealtad y el amor de su madre. La mujer no tiene todas las responsabilidades paternales. El marido debe también involucrarse. Es que la integridad matrimonial facilita la crianza de los hijos y une a la pareja en el desafío de educar a sus hijos en los caminos de Dios. Ahora es interesante, podéis notar cómo menciona a las mujeres jóvenes y automáticamente las identifica como que van a tener maridos, ¿no? Van a tener maridos, van a tener... entonces, ¿por qué menciona esa idea de que van a tener maridos? Es porque en esa cultura se casaban muy jóvenes. Muchas veces se casaban a los 13 años. Entonces, si no son niños, son mujeres jóvenes. O sea, si no son niñas, son mujeres jóvenes. Si no son mujeres jóvenes, son ancianas. Y por eso inmediatamente implica, da por hecho de que están casadas. Es simplemente por la cultura de ese día. Pero aquí vemos la importancia de las mujeres de amar a sus maridos, amar a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes. Ahora ese término prudente, en el lenguaje original tiene la idea de tener control propio, o sea, tener una mente sobria. Lo cual, para un creyente, es dejarse controlar por el Espíritu Santo. No dejarse controlar por las emociones, no dejarse controlar por sus propios deseos, ni por nada más. No dejarse controlar por la naturaleza pecaminosa, sino dejarse controlar por el Espíritu. Como nos dice Gálatas 5, del 19 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es Gálatas 5, del 19 al 24, donde empieza con una lista de obras de la carne que no es exhaustiva, pero ahí menciona esas obras de la carne donde las personas viven para su propio beneficio, de acuerdo a su propia voluntad, sus emociones, sus deseos, su naturaleza pecaminosa, y por eso no agradan a Dios. Pero las mujeres creyentes no deben de vivir de esa manera, deben de vivir con prudencia y deben de someterse al Espíritu Santo y dejarse controlar por el Espíritu Santo, y cuando lo hacen van a reflejar el Espíritu, el fruto del Espíritu. Como acabo de leer en Gálatas 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que debe reflejar todo creyente, pero aquí se está centrando en las mujeres. También menciona aquí en versículo 5, castas. Y castas significa santas, puras, libres de pecado, intachables, sin mancha. Entonces está enfatizando santidad en toda área. O sea, santidad en las relaciones, fidelidad fidelidad a su esposo, pureza moral. O sea, es santidad en toda área de la vida, en sus relaciones, en todo lo que hace. Santidad, vivir para Dios, vivir una vida sin tacha, sin mancha. Incluso nos dice 1 Juan 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él
¿De qué esperanza está hablando? Está hablando del Evangelio. ¿Tienes esperanza? Entonces debes de purificarte. Por eso dice 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Eso es 1 Juan 3, versículo 3. Continúa el texto donde nos dice aquí el versículo 5, cuidadosas de su casa. Entonces simplemente está destacando ocupadas en sus casas, haciendo lo que requieren sus responsabilidades en sus hogares. No entremetiéndose en los hogares de los demás, no metiéndose en los problemas de otros, no intentando que otras personas cumplan sus requisitos, no. Ocupadas en sus propias casas. Ahora, eso no requiere que las mujeres solo trabajen en casa, pero aquí simplemente está destacando que deben de realizar las responsabilidades que tienen en sus hogares de una manera irreprensible, con respeto, con una conciencia pura. En Proverbios capítulo 31 nos menciona una descripción de la mujer virtuosa. Una mujer que es más valiosa que las joyas, es más valiosa que cualquier tesoro. ¿Por qué? Porque teme a Dios y lo refleja en su vida. Y la describe como una persona que está activamente cuidando de su casa. Incluso nos dice en Proverbios 31, versículo 27, considera los caminos de su casa. O sea, ella está constantemente observando y considerando y protegiendo su casa, ayudando a su casa, está también activa en la sociedad y en el comercio. Pero vemos la diligencia, eso es lo que está enfatizando aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está hablando de diligencia, de la atención en las cosas del hogar. Y es que la mujer ama y no descuida a su marido ni a sus hijos. Y por ello lo que Pablo está haciendo, está rechazando la pereza, está rechazando la inactividad. Hay que cuidar de sus hogares. Y hay que recordar también que no son las únicas que deben de cuidar de sus hogares. Los maridos también tienen que cuidar de sus hogares, pero como mencioné, aquí este texto se está centrando en las mujeres, donde dice deben de ser cuidadosas de su casa. También continúa otra característica, dice buenas, y aquí está enfatizando que deben de ser bondadosas, amables. Refleja la excelencia en la amabilidad. Y es en la manera en que se trata, en que trata a los de su hogar. Les trata con amabilidad. Les trata con amor. No a gritos, no con el látigo. O sea, a veces hay necesidad de corrección, es cierto. Pero hay que mostrar amabilidad, aún en esos tiempos de corrección. Entonces no se irrita a pesar de las exigencias cotidianas de la vida. No se irrita a pesar de las exigencias en el hogar, sino que refleja bondad, refleja amor, refleja el carácter de Cristo. Y entonces termina esta lista con sujetas a sus maridos. Ahí a la mitad del versículo 5. Esto es Tito 2, versículo 5. Sujetas a sus maridos. Y aquí implica sumisión voluntaria. No es una sumisión forzada. Y no implica inferioridad. Pablo exhorta a las mujeres a someterse. No exhorta a los maridos a someterlas. Las mujeres deben de someterse por amor a Cristo, porque ese es el orden que Dios ha establecido. Delante de Dios somos iguales, ¿no? Como nos dice Gálatas 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, eso es Gálatas 3, versículo 21. Entonces, ninguno es inferior al otro. Todos somos iguales delante de Dios, pero hay que recordar que Dios ha establecido un orden y lo basa en la creación, porque Adán fue creado primero y luego Eva. Entonces le da
cierta autoridad al varón, al hombre. Y es que las mujeres deben de otorgar sumisión a sus maridos. En Efesios 5, lo cual es un contexto donde nos describe que ambos debemos de someternos los unos a los otros. O sea, todos los creyentes se deben someter los unos a los otros. En ese contexto nos dice en Efesios 5, versículo 21 al 24, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, o sea, las esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Aquí nos da la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Vale? Eso es Efesios 5, del versículo 21 al versículo 24, donde ahí vemos el orden donde Dios manda a las mujeres a que se sujeten a sus maridos. En 1 de Pedro 3, del 1 al 2, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es 1 de Pedro 3, del versículo 1 al versículo 2. Incluso las mujeres deben de someterse, aunque sus maridos posiblemente no conozcan a Cristo, deben de someterse, deben de reflejar una conducta santa y respetuosa, deben de reflejar el Evangelio de Cristo. Y hay posibilidad de que sus maridos que no conocen a Cristo aún, simplemente por el hecho de que sus mujeres se someten a ellos y reflejan el Evangelio de Cristo, viven de una manera ejemplar, entonces posiblemente sus maridos sean salvos por el ejemplo de sus esposas. Entonces aquí está destacando que las mujeres, volviendo aquí a Tito 2, versículo 5, describe que las mujeres deben de someterse a sus maridos, a sus propios maridos. Es una sumisión voluntaria y continua. Ahora, un comentarista lo describe de esta manera: es aceptar de manera responsable la posición que Dios le ha dado, resultando en el intento de obedecer y cumplir las funciones encomendadas. Entonces, básicamente es la mujer aceptando la posición que Dios le ha dado y con amor, con obediencia, por cumplir esas funciones encomendadas, se somete voluntariamente a su marido, cumpliendo la palabra de Dios. Y es que las mujeres deben de vivir sumisas al liderazgo amoroso de sus maridos, porque Dios manda a los maridos que amen a sus mujeres. Esa sumisión de las mujeres les da a los maridos el espacio para amarlas, como Cristo amó a la Iglesia. Como nos dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Vale? Eso es Efesios 5:25, que demuestra que los maridos deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia, y con un amor sacrificial. Entonces, esta sujeción, cuando dices sujetas a sus maridos, esta sumisión, eso no da licencia a los maridos para oprimir a sus esposas. De todas formas, el marido va a dar cuentas a Dios, va a dar cuentas a Cristo, como nos dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eso es ahí 1 Corintios 11, versículo 3, donde viendo que el varón va a dar cuentas a Cristo, ¿no? Tiene que someterse, pero la mujer debe de someterse a su marido, porque Dios ha establecido ese orden donde el varón tiene autoridad sobre la mujer, sobre su esposa. Sin embargo, no debe someterse a su marido si obedecerle o si su sumisión hacia él resultaría en violar la Escritura. O sea, si el marido le pide que viole la Escritura, que rompe los mandamientos de Dios, entonces la mujer no debe someterse, porque debe someterse a Dios primero. Entonces, no debe someterse a su marido si obedecerle resultaría en violar la Escritura, o dañar su relación con Cristo, o violar su conciencia, o poner en riesgo a sus hijos o su familia, o facilitar el pecado del marido.
Es que aquí destaca el propósito de poner en práctica todas estas cualidades. La última parte del versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, la cuestión es la reputación de los creyentes. Deben de reflejar el evangelio y deben de dar gloria a Dios en sus vidas, en sus palabras, todo lo que hacen. Y es que aún los incrédulos, o sea, aquellos que no conocen a Cristo, tienen la ley escrita en sus corazones que les informa sobre lo que es bueno y lo malo. O sea, tienen una conciencia. Y esa conciencia les informa de lo que es bueno y malo. Ahora, quizás ellos no lo ponen en práctica, ¿vale? Quizás ellos no viven de acuerdo a la ley de Dios, no viven de acuerdo a su conciencia. Ellos saben lo que es bueno y malo, pero aún así hacen lo que es malo. Como nos dice ahí en Romanos 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son Romanos 1, versículo 32. Entonces los incrédulos, aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador, tienen la conciencia en sus corazones, como nos dice ahí Romanos 2, del 14 al 15. Romanos 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Son Romanos 2, del 14 al 15, donde describe, todo hombre es una criatura hecha por Dios. Y Dios les ha dado conciencia, ha escrito su ley en sus corazones para que sepan lo bueno y lo malo. Y todo hombre tiene esa conciencia, tiene esa ley escrita en su corazón. Entonces sabe lo que es bueno y malo. Aunque ellos, si no conocen a Cristo, quizás no lo pongan en práctica, pero al ver que el creyente está haciendo lo malo, ¿qué es lo que va a resultar? No van a dar gloria a Dios, sino que van a hablar mal del Evangelio. Van a hablar mal de la palabra de Dios. Y por ello el apóstol Pablo no quiere que los incrédulos tengan causa para hablar mal del Evangelio. Porque si observan a los creyentes teniendo una mala conducta, eso les llevará a menoscabar la palabra de Dios. Pero si las mujeres ancianas y las jóvenes trabajan juntas, no habrá motivo para blasfemar la palabra de Dios. Y es que la conducta de los creyentes debe de respaldar el Evangelio. Cada persona debe de vivir el Evangelio. Cada creyente debe de vivir la sana doctrina. Y debe de glorificar a Dios con todas sus obras. Por eso aquí nos menciona, aquí en Tito 2, versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, asegúrate de que glorificas a Dios en todo lo que haces, en todas tus obras. Como nos dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 5, versículo 16. Entonces, cuando consideren vuestras vidas, cuando os vean, que deje muy claro que estáis haciendo lo que es correcto. Y porque estás haciendo lo que es correcto, estás viviendo de acuerdo al Evangelio, no van a criticar ni hablar mal del Evangelio ni de la palabra de Dios, no van a menoscabar la palabra de Dios, sino que van a dar gloria a Dios por las buenas obras que reflejáis. Entonces aquí este texto que se centra en las mujeres, aunque tiene características que todos los creyentes deben de reflejar. Aquí nos dice el texto, aquí Tito 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es Tito 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Refleja tu vida que temes a Dios y le sirves?
Vamos a terminar en oración.